Muy buenas, muy buenas. Muy buenas tardes, son las 1:45 del 29 de julio del año 2021. Estamos en el programa auxiliar en salud, el programa de inauxiliar administrativo en salud. Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con el nuevo tema que se llama políticas en la seguridad del paciente. PSP. Bien. A ver el tema de hoy. Que se llama Política de Seguridad del Paciente, PSP. Aquí tenemos una imagen. Recordemos que es un evento adverso. Son aquellas lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, las cuales son más atribuibles a esta que a la enfermedad subyacente y que pueden conducir a la muerte, a la incapacidad o al deterioro en el estado de salud del paciente, a la demora del alta y a la prolongación del tipo de estancia hospitalizado y al incremento de los costos de no calidad. Entonces, eso significa que a veces, generalmente, los eventos adversos se producen cuando hay, sobre todo por medicamentos, y el paciente muere por un shock anafiláctico más que por la enfermedad subyacente que tenga. Entonces, eso es lo que es un evento adverso.
Entonces, ¿qué son políticas? Son los lineamientos de acuerdo a los cuales esas políticas de las instituciones son lineamientos de acuerdo a los cuales se guía su funcionamiento al interior de la organización en un periodo de tiempo, que se dan en tres cosas: qué debemos hacer, cómo hacer para llegar a hacerlo y la medida empleada para evaluar lo que hemos hecho. Entonces, más parecido como a lo que es un PHB. Recuerda que es planificar, hacer, evaluar. Entonces, más o menos es lo que se hace con respecto a este tipo de políticas. ¿Qué son políticas? ¿O cuáles son esas condiciones para decir que son políticas institucionales? Debe estar basada en un análisis de las condiciones reales, debe dar prioridad a la calidad del producto o servicio y está dirigida a la mejora de la estructura y cultura global de la empresa. Debe especificar objetivos concretos y definir claramente las metas esperadas. Y debe especificar las prioridades y problemas, igual la metodología que se va a emplear, y también si se presenta como un convenio mutuo entre los niveles de la empresa y que no se impuesta desde la alta dirección. Igualmente, debe ser concreta y específica. Debe tener definido en el tiempo objetivos y campos de aplicación claramente definidos. Y debe incorporar métodos para transmitir el total de la empresa a todos los nuevos conocimientos adquiridos en el proceso de su ejecución y en la verificación de resultados. ¿Qué es implementar? Implementar es llevar a cabo un plan, diseño o estándar. Poner en marcha un proceso. Por ejemplo, entonces vamos a implementar una regla para el próximo módulo. ¿Cuáles son? Entonces diseñamos un plan. Vamos a hacer esto y esto y esto. Entonces implementamos, de pronto son situaciones de que son nuevas, ¿verdad? Porque si no ya no sería implementar, sino ejecutarla, cuando se van a reestructurar otras políticas. ¿Qué es una estrategia? Es la adaptación de los recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus oportunidades y evaluando los riesgos en función de los objetivos y metas. Vamos a hacer un recorderis. Vamos a preguntarle aquí a Luis Felipe Martínez. Dígame, profe. ¿Cuál es la diferencia entre objetivos y metas? Si no mal recuerdo, el objetivo es todo lo que se hace, todos esos puntos que se alcanzan para lograr esa meta. O sea, son los pasos para conseguir ¿qué? Las metas. Okay. ¿Qué es el tamizaje? Examinar o seleccionar concienzudamente. Es la aplicación de pruebas que permite identificar personas o situaciones que presentan un riesgo mayor de presentar una alteración determinada. Eso es lo que es un tamizaje. Bien. Entonces vamos a ver ahora sí los aspectos legales de las políticas de la seguridad del paciente. En derechos humanos, la dignidad del ser humano constituye la razón de ser, principio y fin último de la organización del Estado. Eso ya lo habíamos visto en estos días anteriores, lo que era la dignidad del ser humano. Y los derechos fundamentales que tiene un ser humano es derecho a la vida, derecho a la seguridad social, como un
como un derecho irrenunciable, este que acabo de mencionar, derecho a la salud y derecho de los menores. Entonces, esos son algunos de los derechos fundamentales que tiene el ser humano. ¿Cuáles son esos principios éticos médicos? Ahora que llegamos a esta parte con respecto a lo que vinimos hablando a lo largo de esta semana. Actuar en el mejor interés del paciente. Recuerde que el paciente es el eje central de la atención en salud. No hacer daño. Esta palabra, cuidar del paciente. Respetar la libertad del paciente para tomar decisiones sobre su propia vida. Si bien es cierto, el paciente puede tomar decisiones, pero parte médico tiene que encauzarlo diciéndole cuál sería la mejor, mostrarle las opciones y no encasillarlo en una sola opción que no vendría el caso y entonces lo estaría de uno, como recuerde que habíamos hablado, lo estaría manipulando. Entonces hay que darle las opciones y que el paciente tome sus decisiones a ver qué mejor cree que es lo mejor para él. Actuar con justicia. Recuerde que si no hay justicia dentro del proceso de atención en salud, se pierde la humanización. Confidencialidad, secreto profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nos diga el paciente queda guardado y no se puede estar divulgando, sea bueno o sea malo. En el ejercicio de profesión, el médico respetará las convicciones del enfermo o a sus allegados y se tendrá de ponerle las propias. Un ejemplo, lo que habíamos hablado anteriormente, de una creo religioso del testigo de Jehová que no le gusta, no acepte transfusión. Entonces hay que respetar esa convicción. Si él dice que no quiere transfusión, pues se respeta, a sabiendo que puede fallecer. Igual ellos, el médico firma en el consentimiento informado, dice que el paciente se niega a recibir transfusión y que de pronto puede, a falta de eso, fallecer. Entonces el paciente lo firma. Nunca podrá hacerse mención de un título académico que no posea. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que médico o personal de la salud, profesional de la salud, que dice que es y en realidad no es. Es decir, que no tenga con qué avalar lo que está pronunciando. Un ejemplo es como decir que soy profesional de la ontología y no haber estudiado, entonces no puedo llegar a hacer eso. Como habíamos visto en los módulos anteriores, el sistema obligatorio de garantía de calidad del decreto 1011 del 2006 están las características de los servicios que son accesibilidad, oportunidad, pertinencia, seguridad y continuidad. Esas son las características de los servicios que están condensados en ese decreto 1011 del 2006 del sistema obligatorio de garantía de calidad. ¿Qué es la conceptualización de seguridad? ¿Cómo se define? Conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas
en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de la salud o de mitigar sus consecuencias. Entonces, todos estos elementos van a ayudar a evitar de que el paciente pueda sufrir en algún momento de una complicación en su estado de salud. Y la idea es que se evite eso que pueda llegar a causarle, tenerle consecuencias, inclusive la muerte. La conceptualización de la seguridad del paciente. Cogen conjunto de estructuras o procesos organizacionales que reducen la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al sistema de atención médico a lo largo de años, a lo largo de las enfermedades y procedimientos. Entonces, lo que hace seguridad del paciente en la cuestión de es evitar de que el paciente, o evitar más que todo, reducir que se presenten eventos adversos cuando se le está haciendo la atención al paciente. ¿Ya? Y no solamente en el momento, sino a lo largo, mientras esté enfermo, y determinar qué tipo de procedimiento se le puede hacer sin que estos procedimientos vayan a causarle problemas al paciente. Ya vimos también el Sistema Único de Habilitación, decreto 1011 del 2006, artículo 6, que normatiza normas y requisitos y procedimientos, que controla, establecer, registrar y verificar y controlar. Condiciones básicas, ya habíamos dicho cuáles eran anteriormente, la capacidad tecnológica y científica, patrimonial financiera y la capacidad técnico-administrativa. Esto es obligatorio para todos los prestadores de salud, de servicios de salud, y para las entidades que presten el plan de beneficios. La política de seguridad del paciente es un conjunto de acciones y estrategias que ofrece el sistema obligatorio de calidad para proteger al paciente de riesgos evitables que se derivan de la atención en salud. Una pregunta, ¿quién está usando el usuario Kervin Cadena? A ver, bueno. Rosario Campo. Sí, profesor. Dígame qué es un riesgo evitable. Búsquelo ahí en internet y nos lo comunica, que es un riesgo evitable. Bueno, profesor, los riesgos evitables son aquellos que tras la implementación de alguna medida o prevención pueden ser evitados. ¿Como cuáles? Un ejemplo. Por ejemplo, digamos que están en una construcción. Cuando se coloca señalizaciones y todo de que hay una construcción, se evita algún accidente por caída o que le caiga algún objeto contundente a alguna persona y así evitar un accidente. Sí, pero eso no significa que no puede aparecer el accidente, ¿o sí? No, claro que no, solamente lo minimiza. O sea, puede reducir No el accidente. Exactamente. Bien.
En las políticas de seguridad del paciente se requieren de algunas estrategias. Recuerden que ya habíamos definido anteriormente estrategias cuando estamos viendo el glosario. Primero, que los sistemas de información institucionales. Segundo, en los procesos de tecnología, en la adquisición y entrega de insumos. Tercero, ok, Laura. Tercero, en la gestión del talento humano institucional. Cuarto, que debe estar sustentado en el liderazgo institucional. Y quinto, formulación y promoción de la cultura justa. Más que todo son las estrategias que se utilizan en la política de seguridad del paciente. ¿Cuáles son esos objetivos que se desean alcanzar? Instituir una cultura de seguridad del paciente, tener una cultura justa, educar a los funcionarios y al paciente y a su forma en los conceptos de seguridad y reducir la incidencia de errores y de eventos adversos. Crear o fomentar un entorno seguro de la atención institucional del reporte no punitivo, y la confidencialidad. Y igualmente establecer el tipo de herramienta de la gestión de procesos y metodologías de medición que se va a utilizar. Bien, dentro de esa política institucional de seguridad del paciente tenemos la cultura, reducir incidentes y eventos adversos, crear y fomentar entornos seguros, educar, participar y capacitar. Entonces esas son las políticas institucionales que se debe tener en cuenta para poder evitar que aparezcan eventos adversos o riesgos que puedan causar consecuencias, inclusive la muerte en el paciente. Entonces, por eso se crea este tipo de ítem, lo que realiza la política institucional. ¿Cuáles son esos lineamientos? Estrategia para su operación, sistema de reporte, confidencialidad de análisis, homologar conceptos y definición. Integración con otras políticas, la alianza al paciente y familia, definir cuáles son los recursos utilizados y integrar los procesos asistenciales. Entonces, a ver. Aleida Fuertes. Presente, profe. ¿Qué es un proceso asistencial? Ya investigo, profe. Investigue. No se preocupe, yo espero. Profe, un proceso asistencial es una herramienta cuyo propósito es aumentar la efectividad de las actuaciones clínicas a través de una mayor coordinación y garantía de la continuidad asistencial. Un ejemplo de un proceso asistencial. A ver. A ver, Arley, un ejemplo de un proceso asistencial.
Vamos a anotarlo ahí. Vamos a ponernos un ejemplo, son las pruebas diagnósticas. Ese es un ejemplo de proceso asistencial. Bien, sigamos. Cultura y seguridad. En esa cultura tenemos los aspectos comportamentales, es decir, que tiene que ver con el comportamiento, el aspecto personal de cada individuo y los aspectos motivacionales. Muy bien, señorita Duranis Menco, actividades terapéuticas. También se encuentran como proceso asistencial. Dentro de esa cultura de seguridad tenemos el clima organizacional, la personalidad del individuo en segunda instancia, y en un tercer nivel tenemos el tipo de trabajo, los factores laborales y la presión de grupo. Entonces tenemos con respecto a la cultura y seguridad. Clima organizacional, personalidad del individuo, tipo de trabajo, factores laborales y presión de grupo. También tenemos el trabajo en equipo. Para hacer ese trabajo en equipo se requiere de un entrenamiento adecuado, y para hacer ese entrenamiento adecuado tiene que existir una selección adecuada y una buena relación con los jefes. Aider. Diga, profe. Una pregunta. ¿Por qué es importante el entrenamiento adecuado para hacer labores de trabajo en equipo? ¿Por qué es importante qué, profe? ¿Por qué es importante el entrenamiento en las empresas para poder trabajar en equipo? Pues hay que tener un entrenamiento adecuado y hay que tener una disciplina para poder obtener buenos resultados. Ajá. ¿Qué conseguimos cuando se hacen entrenamientos adecuados? Eso tiene que ver con las capacitaciones. A ver, usted dio mejores resultados, pero ¿qué más? Cuando se trabaja en equipo, ¿qué se consigue, Aida? La señorita Paola dice saber dirigirse a las personas, saber dar a entenderse. Profe, como trabajo colaborativo. ¿Cómo dice, Laura? Un trabajo colaborativo. Sí, pero cuando se trabaja en, como dice usted, un trabajo colaborativo en equipo, ¿qué es lo que se consigue? Tenemos un entrenamiento y capacitaciones. Eso nos permite poder trabajar en equipo. Y cuando podemos trabajar en equipo, podemos conseguir ¿qué? Objetivos estratégicos, profe. Exacto, objetivos y resultados. Bien. En esa cultura de la seguridad, reúne a la gente como miembros de un equipo y da pautas de comportamiento en situaciones normales e inusuales. ¿Qué influye? Los valores, las creencias y comportamientos que miembros de distintos grupos sociales comparten entre sí, y reconoce que la actividad en la que se desenvuelve puede estar propensa a errores y accidentes. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es grupo de trabajo. El grupo de trabajo es personas que tienen diferentes maneras de pensar, diferentes creencias, diferentes actitudes, diferentes hábitos. Entonces, para poder entenderse y
y poder sacar resultados, hay que, como dice uno, comprometerse con la causa. Todos tienen diferentes valores, o lo ejercen, todos tenemos, pero lo ejercen. Tienen diferentes creencias y sus comportamientos son diferentes. Si no se llega a una concesión y no trabaja en equipo, a pesar de esas diferentes situaciones, tenga la plena seguridad que cuando se realice una actividad va a estar llena de equivocaciones. Y eso va a conducir ¿a qué? A errores y accidentes. Entonces, esa es la gran diferencia en cuando del grupo de trabajo y trabajo en equipo. En el trabajo de equipo, a pesar de todas esas diferencias que tiene cada uno de los miembros, se trabaja para conseguir un objetivo. Dejando de lado todas esas creencias y esos valores y comportamientos con el fin de conseguir esos resultados. Entonces, es difícil. Ustedes, digamos que están reunidos y que comiencen a trabajar en hacer en grupos de trabajo, entonces todos piensan diferente, todos hacen esto y lo otro. Entonces, si no se ponen en un acuerdo y no llegan a una concesión, obviamente que no van a presentar un buen trabajo, porque todos somos diferentes. Estimula el análisis de errores y equivocaciones sin centrarlo en el individuo que lo cometió. Ese es el problema. A veces trabajo en equipo, tenemos que hacer algo y entonces esa parte que le correspondía al compañero no lo hizo, entonces es que por él se hizo. Por eso se falló y comencemos a hacer señalamientos. A veces, ¿cómo podemos solucionar eso? Por eso es bueno de que cada uno asuma el rol de lo que le corresponde al otro, como responsabilidad con el grupo. El problema es que a veces nos centramos, no, es que esta parte me corresponde a mí, yo no tengo que ver con lo otro. A veces no es esa es una manera de pensar equivocada. Porque tú eres tan responsable de lo que te toca como lo que no te toca. Porque al fin y al cabo se llama trabajo en equipo para conseguir ¿qué? Un resultado. Entonces, a veces nos centramos en la persona que cometió el error. Y si hubiera preguntado, ¿y si hubiera usted cometido el error? Es bueno señalar, pero cuando lo hacemos nosotros, pues no nos gusta. Entonces, uno tiene que tratar de solucionar el problema que causa esa equivocación, no caerle a la persona que la cometió. De ahí promueve la colaboración en los diferentes niveles jerárquicos, es decir, trabajar en grupo con las demás áreas y destinar los recursos a la seguridad. ¿Cuáles son los factores del sistema que tienen impacto en la seguridad? Los factores institucionales, los factores del hospital y los factores del servicio. También está el ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo bueno, es agradable estar en él. Un ambiente de trabajo donde ese clima laboral es pesado, pues las cuestiones no funcionan así y no se consiguen los resultados que desea la empresa. Factores del equipo, como tal, los del grupo, factores individuales a nivel personal y características del paciente. Recuerde que todos los pacientes son diferentes, a pesar de que tengan la misma, en pronto dado, una misma enfermedad, 2 o 3 personas que tengan la misma enfermedad, por lo menos un cáncer de tiroides, no cada uno actúa diferente, tiene una personalidad diferente y lo puede tomar de diferente manera. ¿Qué es garantía de la seguridad y qué es la seguridad operacional? En el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños
o daño a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio del proceso continuo de identificación de riesgos y gestión de riesgos. Eso es lo que es seguridad operacional. La intersección de las culturas. Entonces, existen 3 culturas: la organizacional, que es de la empresa; nacional, que es del, por decir, de la población; y la cultura profesional. A ver, Luzmeri Barón. Luzmeri. ¿Qué es una cultura profesional? Pues dígame usted, cultura profesional para Luzmeri, cultura nacional para Laura y cultura institucional para Yuranis Menco. Entonces averiguan las 3 tipos. Profe, Laura, cultura organizacional. No, cultura sí, cultura nacional, porque la organización es para Yuranis Menco. A ver, listo. Vamos a ver qué nos dice Luzmeri. Luzmeri dice: concibe la cultura profesional como el conjunto de actividades, prácticas, creencias, ideas, expectativas, rituales, valores, motivaciones y costumbres que definen al profesional en un contexto y en un tiempo dado. Muy bien, señorita Luzmeri, es una cultura profesional. Bueno, contigo. Laura, cultura nacional. Profe, espere que el internet está un poco lento, ya se lo consigo. Bueno, entonces, ok. ¿Y tú, Yuranis Menco, cultura organizacional? Profe, dice, es un sistema operativo dinámico hecho para impulsar a las organizaciones. Podemos definirlas como un conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas que enfocan todas sus actividades con una ayuda para el cumplimiento de los objetivos de las entidades correspondientes. Muy bien. Entonces vamos a esperar que la señorita Laura, pues, si tiene un problema con internet, pueda decirnos. Bueno, después la señorita Laura nos dirá. Vamos a continuar. Dentro de esa política de seguridad encontramos una pirámide donde más que todo donde se encuentra ese manual de política de seguridad en el paciente, donde en el primer nivel encontramos cuáles son los actores, es decir, aquellos que lo ejecutan y que tratan de mejorarlo, el talento humano, que se comunica se compromete y tiene adherencia. En el tercer nivel, la planeación, se organiza, se direcciona y se evalúa. En el siguiente, gerencia financiera, se articula presupuestalmente. En el último, director, que está en el pináculo, ya en la parte superior de esa pirámide, es donde se genera esa política de calidad. Vamos a ver qué nos escribió
la señorita Laura dice, la cultura nacional describe las creencias que son ampliamente compartidas por los miembros de una nación o estado, que resulta evidente para diferenciarse en unos valores y actitudes y respecto de otros. Bien. Entonces tenemos esa pirámide: actores, talento humano, planeación, gerencia y director. Haga un favor, tómale una captura y mándalo al grupo. Bien. Digamos, ¿qué es la cultura organizacional corporativa? Ya la señorita Laura nos había dicho, pero ¿cuáles son las pautas que tiene esta cultura? Establecer un comportamiento aceptable en el lugar de trabajo, estableciendo normas y límites. Entonces, esa cultura lo que establece es que nos ponen unas normas y límites y dice, bueno, usted tiene que guardar este comportamiento, ¿ya? Ceñirse a unas reglas que le dice, hombre, eso está prohibido hacer esto y se puede hacer aquello y no se puede hacer esto. También proveer un marco de referencia para la toma de decisiones por parte de gerentes y empleados, es decir, que nos permita como una delimitación que nos permite en un momento dado tomar decisiones a los empleados como a los gerentes. La integración con otras políticas, la alianza del paciente y familia y definición de recursos e integración en los procesos asistenciales. Bien. Mira, este paciente, mira la cantidad de instrumentos que tiene puestos para monitorear cómo está evolucionando o cómo se está controlando el proceso de su enfermedad. ¿Cuáles son las medidas estratégicas? Desarrollar una cultura de seguridad y formación del personal. Disponer de un sistema de notificación de incidentes y eventos adversos, no punitivo, confidencial y fácil, intranet. A ver, Yuleidi Cervantes. Señorita Yuleidi Cervantes. No está. Señorita Yuleidi, no la escuché. Paola Beleño. Dígame, profesor. ¿Qué es? Investígueme qué es un evento adverso no punitivo. También aprender de los errores y ayuda a la mejora continua, implementar y desarrollar sistemas seguros con evidencia científica en la elaboración de procedimientos operativos de calidad. Ya listo, Paola, ¿encontraste qué es evento adverso no punitivo? Ya le... Ok.
Bien. Entonces, esa área de actuación, de táctica de actuación, tenemos cuestiones de la seguridad. Tenemos la seguridad en hospitalización, seguridad en la cirugía, seguridad en la información, seguridad en los equipos, agentes terapéuticos y productos sanitarios. Bien, entonces vamos a comenzar a ver qué me dicen cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con el principio. Camila Blanco. Camila Blanco. Camila, dígame o investígame ahí qué significa seguridad en la hospitalización. Carolay López. Dígame, profe. Seguridad en la cirugía. Carolay Jiménez. La señorita Aleida Fuerte nos habla sobre qué es el evento adverso no punitivo y es aquel que no merita un castigo o reprensión. En ese caso, investígame qué significa un ejemplo de ese tipo de evento adverso. Aleida, búsquelo y nos los coloca, nos los comenta. Carolina Jiménez, usted me va a decir qué es. ¿Qué es seguridad en la cirugía? Profe, se me tocó a mí, Carolina López. Ah, bueno, Carolina ¿qué? López. Bueno, entonces, para Carolina Jiménez, seguridad en la información. Para Heidi Rojas, el último, seguridad en los equipos, agentes terapéuticos y productos sanitarios. Señor Haider. ¿Usted está escuchando, señor Haider? Sí, señor. Ok. Entonces investiguen ahí. Entonces, para la señorita Carolina Jiménez le toca seguridad en la información. Repítame el mío, profe, disculpe. ¿Cómo dice, Haider? Que me repita el mío, ¿cómo es que es? Seguridad de los equipos, agentes terapéuticos y productos sanitarios. Ok. Bueno, comencemos. Seguridad, también la seguridad en la hospitalización. Sí, señorita Camila Blanco, seguridad en hospitalización.
mientras investigan, vamos a continuar. Estamos al tiempo. Ahí no, vamos a ver. Después viene la explicación de cada uno. Recuerden que solamente quiero la definición, no porque lo demás yo lo digo. Es la seguridad en la hospitalización, en la seguridad, en la información y en los equipos. Listo. A ver. Para seguir. Entonces vamos a comenzar con el primero. Seguridad de hospitalización. Prevenir que es una infección nosocomial. Las enfermedades nosocomiales son aquellas que se adquieren en los hospitales. Normalmente esas infecciones se adquieren cuando el paciente se encuentra en hospitalización. Pero ¿cómo sabemos que ese paciente adquirió esa infección dentro del hospital? Cuando se hace una trazabilidad. Si el paciente ingresa y se hospitaliza un miércoles y le aparece el primer síntoma un jueves o un viernes, significa que la adquirió dentro del hospital. Pero si si la adquiere, el primer síntoma aparece, después de 72 horas y aparece un viernes, se hace hacia atrás y dice, no, es que él ingresó el miércoles, entonces se dice que adquirió esa infección. Pero si llega y se hace una trazabilidad con el primer síntoma, un ejemplo que la adquiere el jueves, se hace 72 horas atrás, significa que la pudo haber adquirido entre el lunes y martes. Entonces esa infección no fue adquirida en el hospital, sino que llegó con ella, pero que desafortunadamente tuvo su primera manifestación estando hospitalizado. O de pronto que se la haya dado de alta. Bien. Prevención de hipoglucemia diabético, es decir, el control del azúcar en sangre, el soporte vital, sistema código azul, desarrollo de guías clínicas, prevención y tratamiento de úlceras por presión y prevención de caída. Entonces, eso tenemos dentro de esa seguridad en el hospital. Bien. Un ejemplo puede ser dentro de una canalización, que puede ser que si no se introduce la aguja en un ángulo de 45 grados y se coloca de pronto en un ángulo no correcto, sea menor o sea mayor de esa angulación, puede que perforar la vena. Entonces también eso es, tener cuidado con eso. Seguridad en la cirugía. Recuerden que básicamente está la anestesia. El anestesiólogo regula la cirugía. Vamos a ver qué nos escribió aquí la señorita Camila. Seguridad del paciente es una disciplina en la atención de la salud que surgió en la evolución de la complejidad de los sistemas de atención de salud y consiguiente el aumento de daños a los pacientes en los centros sanitarios. Su objetivo es prevenir y reducir los riesgos de errores y daños que sufren los pacientes durante la prestación del servicio sanitario. Es una piedra angular, de la disciplina que es la mejora continua basada en el aprendizaje a partir de los errores y eventos adversos. El señor Heider habla sobre los seguridad de los equipos, cubrir esta necesidad de protección, objetivo que comparte con
disciplinas similares como la seguridad informática, la seguridad de la tecnología, de la información y comunicación, o sea, la TIC, y en última instancia, con máxima probabilidad, la seguridad de la información. Muy bien, señorita Carolay López, que levantó la mano, la escucho. Profe, la definición dice de la cirugía segura. Afirma que es el procedimiento realizado en quirófano para sanar mediante tratamiento quirúrgico de las enfermedades del cuerpo humano, asegurando el bienestar de la persona que está siendo intervenida. Muy bien. Entonces, sigamos con entonces la esterilización, que es importante. Vamos a leernos lo que nos dice Carolay. La seguridad de la información es todo el conjunto de técnicas y acciones que se implementan para controlar y mantener la privacidad de la información y datos de una institución y asegurarnos que esa información no salga del sistema de la empresa y caigan en las manos equivocadas. Muy bien. Claro, tú sabes que si esa información cae en manos, pueden hacer mal uso de ella. Tenemos en esa seguridad, la seguridad continuamos, tenemos la esterilización, o sea, que la esterilización es la eliminación de todo microorganismo total, entonces evitar de que si se esterilizan mal los instrumentos o materiales o insumos puedan causar enfermedades de transmisión, una enfermedad infecciosa. Protocolización del material, es decir, para cada proceso, seguridad preoperatoria antes de una cirugía, seguridad durante la cirugía y seguridad postoperatoria después de la cirugía. Entonces, en la pre es tomar las medidas, historia clínica, exámenes pertinentes, etcétera. Seguridad intraoperatoria durante el procedimiento quirúrgico, tener en cuenta la anestesia, no dejar instrumentos posteriores a la cirugía, estar pendiente de los signos vitales del paciente, etcétera. Y la seguridad postoperatoria, a ver cómo evoluciona el paciente después de esa cirugía. Ahí tenemos un ejemplo, en un quirófano. Entonces vamos a ver lo que nos dio la seguridad de la información, que nos dio la compañera. Entonces, seguridad en el uso de la información, el acceso al archivo, los perfiles de usuario y contraseña, cláusula de confidencialidad, respecto a la autonomía del paciente, participación activa en la toma de decisiones del paciente y consentimientos informados. Recuerde que ayer vimos que era un consentimiento informado. En el último que nos tenía el señor Haider, que era la seguridad de los equipos y productos sanitarios, uso de medicamentos. Recuerde que la mayoría de los eventos adversos es porque reaccionan de una manera negativa a un medicamento que el paciente no puede ingerir, de pronto porque es alérgico o porque le aplican una dosis no establecida o mandada por el paciente, por el médico, y se equivoca la enfermera y le aplicó una dosis adicional. Uso de productos sanitarios, uso de gases medicinales, el uso de la sangre, seguridad en las transfusiones. Recuerden que para poder recibir una transfusión, esa sangre tiene que estar reevaluada y controlada y revisada para evitar de que esté contaminada con cualquier infección y sea transmitida al paciente que recibe esa transfusión. Ejemplo de un insumo. Vamos a ver cuáles son los indicadores de seguridad del paciente. Entonces tenemos la esterilización cuando no hay conformidad con el material estéril, la hospitalización cuando el paciente tiene caída de pronto bajándose de la cama o cuando está recorriendo los pasillos del hospital,
El reingreso por el mismo proceso, es decir, que se le atendió por una urgencia y tiene que regresar por el mismo problema. Úlcera de presión, recuerde que el paciente hospitalizado, sobre todo el paciente que está en coma, que no se puede mover por sí mismo, tiene que estar la enfermera cambiándole de posición, porque entonces comienzan a salir en cara en el lugar donde tiene hace énfasis más el cuerpo. Entonces tiene que estar moviéndolo, echándole crema y todo eso para evitar que aparezcan esa úlcera. Y el TEP y el TEP del paciente hospitalizado. Vamos a ver. Voy a preguntarle aquí a alguien que no le haya preguntado. A todos de los que están aquí ya les pregunté. Gabriela Silva. Dígame, profesor. En la última, ¿sí está viendo la diapositiva, señorita? Sí, señor. Bueno, agrígame qué significa TBP y el TEP. Ok. Mantenimiento en eventos adversos producidos por equipo. Normalmente a veces se producen problemas en los pacientes porque el equipo está en mal estado y no se le hace el mantenimiento adecuado. En cuestiones de indicadores de la seguridad del paciente, tenemos errores en la identificación de pacientes. Bueno, antiguamente, cuando la historia clínica se tomaba por el nombre del paciente y los apellidos, pues, sabe que uno de pronto tiene seudónimo, no de pronto aparezca otra persona con el primer nombre y el segundo apellido, los primeros nombres y el segundo apellido, y entonces se confundía. Hoy en día, pues ya eso es graduado porque se toma con el número de identificación de la cédula, tarjeta de identidad o registro civil, según sea la edad. ¿Ya? Entonces, puede que se presenten, eso no significa que no se presenten cuestiones en los procedimientos que se quiere que el médico pues confunde un paciente con otro. E igualmente, errores en la muestra y prueba diagnóstica. Un ejemplo, normalmente, a veces, cuando los insumos, por lo menos para determinar el grado de, por lo menos de creatinina y el insumo utilizado puede estar ya vencido, pues entonces va a dar un dato erróneo. Entonces hay que volver, por eso es que a veces cuando el médico tiene sus dudas, vuelve y repite las pruebas para salir de dudas, porque a veces piensa que no está seguro de esos resultados y entonces prefieren repetir la prueba para evitar cualquier margen de error. Vamos a ver qué nos dice Gabriela. Dice que la embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar es una enfermedad potencialmente mortal que se produce cuando partes de un trombo se desprenden de alguna parte del territorio venoso y migra y se enclava en las arterias pulmonares. Muy bien, señorita Gabriela. Y en el uso de la sangre, consentimiento informado en la transfusión. Recuerden que, como todo, hay no verifica que de pronto se haya errores o que la sangre esté contaminada y de todas maneras evite presentar algún problema posterior. Errores en la administración de derivados de la sangre y reacciones transfuncionales. Estas reacciones transfuncionales tienen que ver cuando un paciente es tipo A positivo y le enclavan un tipo de sangre B negativa. Eso enseguida es una reacción casi mortal. ¿Por qué? Porque se van destruyendo los glóbulos rojos. En la política de seguridad del paciente se requieren algunas estrategias. Eso lo habíamos visto. En el manual es en la pirámide, en el sistema de información institucional, proceso en la tecnología,
en la gestión del talento humano, que está sustentada en el liderazgo institucional y formulación y promoción de la cultura justa. Bien, ¿cómo está formulada la política de la seguridad del paciente? ¿Cuáles son esas características? Está articulada con la plataforma estratégica institucional. Desarrolla factores explícitos establecidos en la misión y visión institucionales. Vamos a terminar de leer lo que nos averiguó la señorita Gabriela, donde dice la trombosis venosa profunda es una afección que ocurre cuando una forma de coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o las piernas, pero también puede aparecer en los brazos. Muy bien. Gracias, señorita Gabriela. Entonces, vamos a ver. Laura Ariza y Luis Felipe Martínez. Dígame, profe. Dígame, profe. Para Laura, ¿qué es la misión? Y para Luis Felipe, ¿qué es la visión institucional? Y la última, entre esas características se ve reflejada en la formulación de los valores y códigos de ética. Bien. También está articulada o hace parte de las políticas institucionales de calidad, cuenta con estrategias y objetivos concretos, define estrategias de articulación con otros objetivos y estrategias, incluye mecanismos formales para la evaluación. ¿Cuáles son esos objetivos? Instituir una cultura de seguridad del paciente, que sea una cultura justa. Educar a los funcionarios, al paciente y a su familia en los conceptos de seguridad, no solamente al funcionario. Se le enseña ese protocolo de seguridad también al paciente y al familiar que lo acompaña. Reducir la incidencia de errores y eventos adversos. También tenemos que crear o fomentar un entorno seguro de la atención, institucionalizar el reporte no punitivo, dar confidencialidad y establecer tipos de herramientas. Gestión de procesos y metodologías de medición que se van a utilizar. Uno de los principios recomendados para la formulación de la política es una construcción colectiva con el propósito de lograr un mayor compromiso en su implementación. Entonces, Lumeri Barón. Laura, ¿qué es una misión? Para ti, Lumeri, me va a decir que es una construcción colectiva. Entonces, construcción colectiva, Lumeri. Vamos a colocar aquí misión, visión y construcción colectiva para Lumeri. A ver. Construcción colectiva. Se propone
Vamos a ver con Laura, misión, contribuir al desarrollo pleno y sano de todos los miembros de la sociedad a través de la identificación de los factores que producen la inequidad en el acceso a los servicios. Asimismo, desde una perspectiva de género, coadyuvar a mejorar las condiciones de salud mediante la generación y la divulgación de conocimiento acerca del proceso de salud y enfermedad y sus determinantes, impulsar la traducción de dicho conocimiento en un beneficio directo para la comunidad, así como el material. Bien, no sé qué dice ahí. En la construcción colectiva se propone, por ser un lugar donde se vinculen estas experiencias de modo que las personas con el interés común de organizar su trabajo, una visión colectiva alejada del modelo tradicional, empleador-patrón, podrán ayudarse y aprender uno de otro. Y Aleida nos escribe en su participación, es una forma parcial e incompleta de educar, ya que si bien se propone a un grupo de personas en las que se reconoce al ser humano como necesario de la sociedad, es garante de un carácter personal e individual en el que se evidencia el proceso de la persona. La misión es satisfacer de manera eficaz y eficiente las necesidades de cuidado de salud de la comunidad. Eso es lo que dice la visión. Brindar a toda la comunidad la mejor atención médica en la evidencia científica y contenido ético acompañado al paciente y su familia. Muy bien, ya continúa. Se recomienda igualmente formular la política, seleccionar un grupo de personas de diferentes ámbitos de la organización que logre la representabilidad de todas las áreas y jerarquías. Introducir inicialmente con la plataforma estratégica, institucional y con los conceptos básicos de la seguridad del paciente. Entonces, haciendo un recorderis, entonces tenemos que en la política de seguridad tenemos que tener en cuenta el liderazgo, el direccionamiento estratégico, la cultura justa, el sistema de información, la comunicación interna, el factor humano, ser coherente entre lo que se dice y se hace, ¿sí? Y se piensa, porque a veces decimos una cosa, pero estamos pensando otra y terminamos haciendo otra. Bien. Escribirle y hacerla pública por los líderes de la organización. Debe tener un diseño, contenido y redacción. Varía de una organización a otra. No todas las políticas de seguridad son iguales. Depende del tipo de actividad económica que tenga la empresa. Dentro del ámbito de la salud, deja de manera explícita mensajes claros, direccionamiento versus seguridad, que se pretende minimizar o prevenir, cuáles son las funciones de las organizaciones, etc. Bien. Los principios básicos del diseño, ¿cuáles son? Estandarizar los procedimientos, elaborar listas de verificación, diseñar estrategias para aprender de los errores. Estos principios deben aplicarse a los procedimientos técnicos, especialmente al trabajo en equipo. Bien. Aquí tenemos una lista de chequeo inicial para la implementación de la política de seguridad del paciente. Entonces, básicamente, si se hace, se mira y se determina y se hace si realmente se cumplió o no se cumplió. Aquí tenemos otro ejemplo a continuación. Bien. ¿Cuáles son esos indicadores para la evaluación del programa del paciente seguro? Paciente de consentimiento informados adecuados, es decir, completos. Consultas resueltas en las primeras 24 horas.
Porcentaje de admisiones nuevas visitas por el especialista en las primeras 12 horas. Número de transferencias inesperadas a UCI, unidad de cuidado intensivo, a la unidad coronaria, a la neonatal. También tenemos al porcentaje de pacientes readmitidos de urgencia por cirugía o procedimiento y el número de readmisiones inesperadas en 48 horas, es decir, aquellos que salieron y vuelven a regresar. Porcentaje, ahora tenemos, estos son los indicadores para la evaluación del programa del paciente seguro. Continuamos con el porcentaje de demora en diagnóstico. A veces, no solamente a veces se demora en dar un diagnóstico, sino también se equivocan. Porcentaje de casos no diagnosticados de aquellos que no encuentran alguna etiología que cause esa enfermedad o ese problema. Número de casos en los cuales los cambios significativos del estado del paciente no fueron valorados adecuadamente. Número de pacientes llevados a reintervenciones no planteadas. Número de eventos adversos relacionados con anestesia, sedación. Porcentaje de pacientes que fallecieron en 30 días después de un procedimiento quirúrgico, excluyendo eventos debidos a su patología. Tenemos también porcentaje de pacientes en los que se realizaron todos los actos médicos, porcentaje de pacientes en los cuales la organización le informa al médico tratante acerca de los resultados inusuales en sus exámenes, es decir, de aquellas cosas que realmente son raras, que no son normales, porcentaje de complicaciones, es decir, por qué se complicó ese paciente, tasa de infecciones nosocomiales, ya recuerden que habíamos hablado que son las enfermedades intrahospitalarias, el porcentaje de nacidos vivos que ingresan a cuidado neonatal. También tenemos la mortalidad intrahospitalaria en neonatos de bajo peso, tasa de mortalidad perinatal, suicidios en pacientes incluyendo intentos, pacientes con riesgo de suicidio que recibieron manejo previo y porcentaje de pacientes aislados con una adecuada monitorización, es decir, definir la adecuada. Tenemos también la relación entre medicamentos dispensados y administrados contra eventos adversos medicamentosos, relación entre incidentes medicamentosos y medicamentos ordenados, o porcentaje en pacientes que desarrollaron reacciones adversas por medicamentos, que es por lo regular que generalmente desarrollan eso, porcentaje de pacientes que desarrollaron reacciones adversas por hisopos y otros, y la relación de reacciones transfusionales versus pacientes transfundidos. También la relación de caída en pacientes en 30 días, número de pacientes lesionados, porcentaje de equipos nuevos incorporados, porcentaje de equipos con mantenimiento, porcentaje de colaboradores y el número de reclamos, quejas y demandas. RUPS. Riesgo. Realmente ese riesgo es causado, o a veces esos eventos adversos causados por la administración de ciertos medicamentos o medicamentos que el paciente no podía ser suministrado o administrado y no se en cuenta en la historia clínica. Riesgo de morir de hambre y sed. Teoría de riesgo de James Rayson dio origen al Protocolo de Londres. Vamos a ver si se acuerdan de eso. Paola Beleño. Defíname qué significa el Protocolo de Londres. El Protocolo de Londres, nada de actualidad, conocido como protocolo para... Paola, sería tan amable si no hay mucha molestia, corazón, porque no
lo copias y lo pegas en él, porque se oye entrecortado. Y la idea es que quede claro y o si no quede en el chat para cuando le saquen la captura, pues quede evidenciado. El protocolo de Londres es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido como Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos y constituye una práctica para administradores de riesgo y otros profesionales interesados en el tema. Muy bien, señorita. Bien. Esto ya lo hemos visto, la teoría del riesgo de James Rayson. Dice, en nuestro sistema puede haber condiciones latentes de aparición de eventos adversos cuando estos factores se alinean, se dan condiciones para la aparición de estos eventos. Es decir, que comienza la sonida como si hubiera cortado un queso, ya, a los orificios, y entonces se tiene en cuenta la tecnología, los profesionales, los protocolos y la organización. Cuando no se tienen en cuenta estos parámetros, pueden dar el riesgo de aparecer eventos adversos. Modelo de James Rayson. Me interesa. El queso suizo es lo que me parece de James Rayson. Tiene 4 niveles. Los influencias de la organización, la supervisión insegura, las condiciones previas para los actos inseguros y los actos inseguros de ellos mismos. Ahora vamos a ver qué se... A ver. Rosario Campo. Sí, profesor, diga. Búsqueme ahí que es un acto inseguro. Bien, ¿cómo se explica lo que dice James Rayson sobre el queso suizo? Dice, cuando se presentan faltas, es decir, todos esos agujeros en cada una de las rebanadas alinean momentáneamente, un momentico, permitiendo en las palabras de la razón una trayectoria de la oportunidad del accidente. Haga de cuenta lo mismo cuando se presentan las causas de un accidente. Las causas se dan y si ese accidente se da porque esas causas siguen una secuencia. Es como el efecto dominó. Usted coloca las fichas de dominó en cualquier forma, una tras de otra. Usted coge la primera y todas se caen porque es una secuencia. Eso es lo mismo que explica aquí el señor James Rayson. Cuando esos accidentes o esos eventos adversos se dan es porque ha habido una secuencialidad de situaciones que conllevan a que se origine ese evento adverso. Él lo explica como la forma de un queso, que coloca, y si esos orificios que tiene el queso suizo llega y se alinean, es cuando da paso a ese evento adverso. Bien. Listo, eso creo que ya lo habíamos explicado. ¿Qué es gestión de riesgo? A ver, señorita Rosario, ¿ya encontró qué es el acto inseguro?
Sí, profesor, acto inseguro. Acto es un término que procede del vocablo latino actus. El concepto puede hacer referencia a una acción o a un evento, entre otras cuestiones inseguro. Por otro lado, es aquello que carece de seguridad. Un acto inseguro, por lo tanto, es un suceso que acarrea ciertos riesgos o peligros. La noción se emplea en el universo laboral con referencia a los errores y los fallos que un trabajador comete al desarrollar su actividad, poniendo en riesgo su integridad y la integridad de terceros. Muy bien, ok. Entonces, tenemos la gestión de riesgo. Es el conjunto de actividades destinadas a minimizar el riesgo de que se produzca un evento adverso durante la asistencia o disminuir consecuencias negativas. ¿Qué son las acciones proactivas y una reacción reactiva? La reactiva se establece cuando se presenta la situación de riesgo. La proactiva, preparación para prevenir y actuar ante riesgos y sucesos adversos, identificar esos riesgos potenciales, es decir, para evitar que se presente un evento adverso. Y predictiva, analizar, priorizar, planificar respuesta y planes de contingencia llevan a cabo un seguimiento. Está la documentación de los riesgos, el método, la identificación, la gestión, cómo se documenta, la documentación y la información. Así es como se documenta los riesgos. Un método reactivo, un método proactivo. En el método reactivo tenemos tasa de eventos adversos, complicaciones, indicadores. En el método proactivo tenemos encuestas de calidad de seguridad, auditoría en seguridad, etc. Es lo mismo la identificación, evaluar y restablecer la prioridad de los riesgos, desarrollar estrategias de control y mitigación y informar a las personas responsables de implementar las estrategias. La gestión, asignación de responsabilidad, implementar las estrategias y reevaluar estrategias y procesos. Bien. Ok. Bueno, jóvenes, se les informa que el módulo de atención y orientación 2 en su parte académica ha terminado. Se dieron todos los temas y aquellos temas que ya se habían dado en el primero se profundizaron. En el día de mañana les informo que no van a ser 2 exámenes, va a ser uno. Eso sí, va a ser bastante largo porque en uno solo voy a hacer los temas de la semana 3 y los de esta semana. Obviamente el tiempo va a ser más, aunque no debería, pero voy a hacer un poco para evitar, y es así, un solo intento. Así que iba a estar en la semana 4 el examen, no va a estar en la semana 3, sino en la 4. Mañana no es necesario que no va a haber sala, simplemente van directamente al examen que comenzará a la hora que siempre hemos comenzado, a la 1:45, para evitar para puedan almorzar con tranquilidad y no estén almorzando y haciendo el examen. A ver, ¿qué me escribió por ahí? Continúa. La actividad de la humanización se entrega hasta el día de mañana, 30. Toda actividad se entrega hasta mañana 30 de esta semana. ¿Ya? Yo mediante, pues, recuerde que el domingo, el fin de semana, calificaré toda la actividad con el propósito de que ustedes tengan sus notas antes de comenzar el próximo módulo. ¿Ya? Entonces, para eso voy a requerir de que si pueden mandar las actividades hoy o mañana antes de mediodía o 6 de la tarde, no es que esperen un día a la medianoche porque ahora ya estaré durmiendo y no podré calificarla y no hasta el día siguiente. ¿Alguna pregunta? Señores, ¿alguna pregunta? Profesor, yo tengo una pregunta.
Con respecto al foro que hay en la semana 4 sobre la autoridad disponible, le quería comentar que desde esta semana intenté tratar de responderlo y no se ha podido, no está habilitado. No está habilitado. Bueno, entonces yo ahora lo reviso inmediatamente, que voy a montar, cuando monte la clase de hoy, entonces me pongo en eso y revisar. No te preocupes, Rosario. Bueno, recuerde de que necesito la información de quiénes van a ir a presencialidad, ya, para poder pedir el salón. No es que de pronto ya solamente han confirmado 3 y después no quieren ir 15 y resulta que me dan el aforo no para un grupo de 8. Entonces, yo necesito que me confirmen cuánto en realidad van a comenzar la presencialidad para poder pedir el salón o verificar y entrar a ver cómo es, qué número de estudiantes podemos meter en un salón. ¿Ya? Entonces, eso va a depender de ustedes. Bueno, el señor Luis Felipe Martínez pregunta, ¿las clases presenciales son todos los días? Eso no significa que si usted quiere, usted va el lunes, el martes y el miércoles no quiere ir, pero entra a virtualidad, pues puede hacerlo. Y entra jueves y viernes, entonces también puede, el que quiere, eso sí, tiene que hacerlo, estar avisando qué día no va a ir, porque de pronto hay un estudiante que quiera ir, compañero, y entonces, como usted no avisa, entonces no le puede dar el cupo pensando que usted va a ir. Ya. Bueno, hay muchos estudiantes de la mañana que se mueren por ir a presencialidad. Van todos los días. Hay un grupo de 11 fijos. Ya los demás se varían, se alternan yendo unos días sí y unos días no, pero fijos hay 11. Entonces, y es mejor porque así se capta mejor la idea en la clase y pueden preguntar de antemano y estar anotando ahí y no de pronto dejar de pronto una pregunta sin contestar. O de pronto preguntar y usted no se lo olvida en el momento. Bueno, entonces chicos, ya saben, mañana entran directamente a la plataforma. Nos tienen, igualmente yo voy a estar conectado por WhatsApp para que usted de pronto por el interno tenga alguna duda, entonces yo con gusto se la puedo resolver durante el examen. No significa que no lo voy a dejar ahí como a la deriva, no. Yo voy a estar de todas maneras pendiente en el WhatsApp. ¿Preguntas? Si no, para cerrar la sala. A ver. Bueno, entonces en ese caso, doy por sentado de que no hay. Bueno, chicos, están pendientes entonces, están pendientes al examen de mañana y también a sus actividades para poderles colocar sus respectivas notas en Q10. Bueno, chaito, vemos Dios mediante el lunes. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Amén, Camila. Igualmente bendiciones para cada uno de ustedes. Chao, Lumeri. Hasta mañana, Paola.